La tristeza es una sombra silenciosa. Puede aparecer en los momentos más inesperados, envolviendo la mente con pensamientos oscuros y el corazón con una pesadez difícil de sacudir. Todos, en algún momento, hemos sentido esa sensación de vacío, ese peso que nos impide avanzar. Pero los antiguos estoicos tenían una perspectiva distinta. Para ellos, la tristeza no era un enemigo al que había que temer, ni una debilidad que había que erradicar, sino un maestro, una oportunidad para templar el carácter. El estoicismo no ofrece un consuelo superficial ni falsas promesas de felicidad eterna. En su lugar, propone estrategias prácticas, herramientas mentales que han resistido la prueba del tiempo. Esta filosofía no busca anular las emociones, sino comprenderlas, transformarlas y utilizarlas para fortalecer el espíritu. La tristeza, vista a través de los ojos de los estoicos, deja de ser una maldición y se convierte en un desafío digno de ser enfrentado. No se trata de ignorarla ni de luchar contra ella con desesperación, sino de abordarla con una mente disciplinada y una voluntad inquebrantable. Los grandes pensadores estoicos vivieron en tiempos de guerra, traición y muerte. Perdieron amigos, fueron exiliados, sufrieron pérdidas irreparables y aún así dejaron un legado de resistencia y claridad mental. Sus enseñanzas han influenciado a emperadores, generales, filósofos y ciudadanos comunes a lo largo de los siglos. El propósito de este video es rescatar esa sabiduría y traerla al presente, explorar cómo las estrategias estoicas pueden ayudarnos a superar la tristeza, no huyendo de ella, sino enfrentándola con inteligencia, valentía y determinación. Esta no es una simple lista de consejos, es un viaje al núcleo de una filosofía diseñada para resistir cualquier tormenta. Es un encuentro con una mentalidad que nos permite mirar al abismo sin ser consumidos por él. Así que prepárate, porque lo que aprenderás aquí no solo cambiará la forma en que enfrentas la tristeza, sino la manera en que vives tu vida. Capítulo 1. El peso de la tristeza y la ilusión del control. La tristeza es una carga que se aferra a la mente y al cuerpo. A veces llega como un susurro en los pensamientos, otras como una tormenta que arrasa con todo. Nos sentimos atrapados, convencidos de que no hay salida. Pero los estoicos veían la tristeza de otra manera, no como un enemigo, sino como un reflejo de algo más profundo. Gran parte del sufrimiento proviene de nuestra obsesión por el control. Queremos que las cosas sean distintas, que las personas actúen como esperamos, que la vida siga un curso predecible. Pero la realidad es implacable y no responde a nuestros deseos. Epicteto, quien pasó de esclavo a maestro del estoicismo, lo expresó con claridad. No pretendas que los acontecimientos ocurran como deseas. Deséales como ocurren y vivirás sereno. Marco Aurelio entendió esta verdad en carne propia. Como emperador, vio morir a la mayoría de sus hijos, enfrentó guerras interminables y traiciones en su propia corte. Aún así, en sus meditaciones no hay rastros de queja, solo la certeza de que el sufrimiento no proviene de los eventos, sino de la manera en que los interpretamos. Si te sientes angustiado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y tienes el poder de revocar esa estimación en cualquier momento. Aceptar la tristeza no significa rendirse ante ella, significa soltar la ilusión de control y aprender a trabajar con lo que la vida nos da. Las emociones no son cárceles, sino herramientas. Y en la forma en que las utilizamos, encontramos la clave para transformar el sufrimiento en fortaleza. Capítulo 2. La tristeza como maestra.
La mayoría huye de la tristeza como si fuera un veneno que debe ser expulsado a toda costa. Buscamos distracciones, nos aferramos a placeres efímeros o simplemente fingimos que todo está bien. Pero los estoicos tenían una visión distinta. En lugar de temer la tristeza, la observaban con atención. La estudiaban como quien examina un mapa antes de emprender un viaje difícil. Para ellos, cada emoción era una oportunidad de aprendizaje, y la tristeza, en particular, tenía el potencial de ser una gran maestra. Séneca escribió: «Nada nos fortalece tanto como el dolor bien aprovechado». No hablaba del sufrimiento sin sentido, sino de la tristeza entendida como una herramienta de crecimiento. Cuando duele perder a alguien, no es solo el vacío lo que queda, sino la prueba de que hubo amor. Cuando nos decepciona una situación, lo que realmente duele es la diferencia entre lo que esperábamos y la realidad. En cada tristeza hay un mensaje oculto, una lección esperando ser comprendida. El exilio fue una constante en la vida de muchos estoicos. Algunos fueron desterrados por emperadores caprichosos, otros eligieron el aislamiento para encontrar claridad. En ese aislamiento descubrieron algo esencial: la tristeza puede ser la mejor guía para conocernos a nosotros mismos. En la soledad, sin distracciones ni ruido externo, uno se enfrenta a su propia mente y descubre quién es realmente. Aceptar la tristeza no significa entregarse a ella, sino escucharla sin miedo. Observar de dónde viene, qué nos dice sobre lo que valoramos y qué podemos aprender de ella. En lugar de verla como un enemigo, los estoicos la transformaban en un entrenamiento para la mente. Y como cualquier entrenamiento, es duro, pero con el tiempo forja un carácter inquebrantable. Capítulo 3. La voluntad inquebrantable frente al dolor. El dolor es una certeza en la vida. Nadie escapa de él, pero no todos lo enfrentan de la misma manera. Algunos se doblegan ante la tristeza y se dejan arrastrar por ella. Otros, como los estoicos, la convierten en un campo de entrenamiento para fortalecer su voluntad. Musonio Rufo, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía que es en la adversidad donde se prueba el temple del hombre. Para los estoicos, la vida no era una sucesión de placeres y comodidades, sino una arena donde cada desafío servía para endurecer la mente y el espíritu. No se trataba de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con dignidad. Epicteto, quien nació esclavo y sufrió innumerables privaciones, no veía el dolor como una maldición. Sabía que su cuerpo podía estar encadenado, pero su mente era suya y nadie podía arrebatarle la libertad de decidir cómo reaccionar. Cuando su amo le rompió una pierna de una patada, simplemente dijo: «Te lo advertí que se rompería». Su serenidad ante la desgracia no era indiferencia, sino el resultado de años de entrenamiento en aceptar lo inevitable sin quejas ni lamentos. La tristeza es una prueba y la voluntad es la herramienta con la que se enfrenta. Resistir no significa negar el dolor, sino permanecer firme ante él. En cada momento de sufrimiento hay una elección: hundirse en la desesperación o verlo como una oportunidad para crecer. Los estoicos elegían siempre la segunda opción. Capítulo 4. La tristeza y el valor de lo efímero. Nada en la vida es permanente. Todo lo que amamos, todo lo que poseemos, incluso aquello que creemos inquebrantable, algún día desaparecerá. La tristeza muchas veces nace del choque entre esta verdad y nuestro deseo de que las cosas permanezcan. Queremos que las personas nunca se vayan, que los momentos felices se congelen en el tiempo, que la vida siga un curso predecible. Pero la realidad es diferente. Todo fluye, todo cambia, todo se va. Marco Aurelio lo entendía con claridad cuando escribió:
Observa cómo todo lo que nace pronto perece y se convierte en recuerdo o leyenda. Sus palabras no eran pesimistas, sino liberadoras. En lugar de temer la fugacidad de la vida, los estoicos aprendían a valorarla. La tristeza no es más que una prueba de que algo tuvo significado, de que algo fue importante. Pero aferrarse al pasado solo prolonga el sufrimiento. Séneca aconsejaba recordar la mortalidad a diario, no para vivir con angustia, sino para aprovechar cada instante con plena conciencia. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Si supiéramos con certeza cuánto tiempo nos queda con una persona o cuántas veces más veremos un amanecer, ¿acaso no lo viviríamos con más intensidad? La tristeza por lo perdido nos enseña a valorar lo que aún tenemos. Aceptar la impermanencia no significa ser insensible a la tristeza, sino aprender de ella. Nos recuerda que nada dura para siempre, pero precisamente por eso, cada momento es valioso. En lugar de resistir el cambio, los estoicos lo abrazaban, encontrando en la fugacidad de la vida la razón para vivir con mayor plenitud. Capítulo 5. La resistencia del alma ante la adversidad. Las circunstancias externas son incontrolables. El destino puede arrebatarlo todo en un instante. Seres queridos, estabilidad, salud, sueños. Pero hay algo que ningún infortunio puede tocar si aprendemos a protegerlo: la fortaleza interior. Los estoicos veían la adversidad como una prueba, no como un castigo. No creían en lamentarse por lo inevitable, sino en resistirlo con dignidad. Epicteto, quien nació en la esclavitud, fue golpeado y humillado desde joven, pero jamás permitió que esas desgracias definieran su espíritu. No es lo que te sucede lo que te destruye, sino la forma en que lo interpretas. Marco Aurelio, enfrentando la peste, la guerra y la traición, escribió en sus meditaciones que un hombre no debe quebrarse ante las dificultades, sino recordar su propósito. La tristeza podía golpearlo, pero no someterlo. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Cuando la adversidad llega, la mayoría se pregunta, ¿por qué me sucede esto? Pero los estoicos hacían otra pregunta: ¿cómo puedo usar esto para fortalecerme? La tristeza puede hundir o puede ser la fragua donde se templa el carácter. La diferencia está en la decisión de cada uno. El alma que resiste no es aquella que niega el dolor, sino la que lo enfrenta sin miedo. No importa cuántas veces la vida intente derribarte. Mientras tu voluntad permanezca firme, siempre estarás en pie. Capítulo 6. El poder de la razón sobre la emoción. La tristeza tiene una cualidad envolvente. Cuando nos atrapa, distorsiona la realidad, exagera los problemas y nos hace creer que nunca pasará. La mente se llena de sombras y lo que antes parecía manejable se convierte en una carga insoportable. Los estoicos entendían este fenómeno y tenían una respuesta clara: la razón debe gobernar sobre la emoción. Séneca advertía que el dolor es soportable si lo controlas, pero insoportable si te entregas a él. No se trata de negar la tristeza, sino de someterla al análisis racional. ¿Por qué me siento así? ¿Estoy viendo la situación como realmente es o como mi emoción me hace creer que es? Cuando las emociones nos dominan, reaccionamos de manera impulsiva, pero cuando las sometemos a la razón, recuperamos el control. Epicteto enseñaba que debemos observar nuestros pensamientos como un espectador externo. No son los eventos los que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellos. Si podemos cambiar la forma en que pensamos sobre una situación, cambiamos la emoción que nos provoca. Marco Aurelio practicaba este ejercicio a diario. Cuando sentía tristeza o desesperanza, escribía sobre ello.
descomponiendo el problema hasta dejarlo reducido a su esencia más simple. En sus meditaciones decía: todo lo que nos perturba no es más que una opinión. Borra la opinión y borrarás el sufrimiento. La razón no elimina la tristeza, pero impide que se convierta en una prisión. Nos recuerda que todo es transitorio, que todo puede ser analizado y entendido. Y en esa comprensión encontramos la fuerza para seguir adelante. Capítulo 7. La disciplina emocional como escudo ante la tristeza. Las emociones son como un caballo salvaje. Si las dejas correr sin control, te arrastrarán. La tristeza, en particular, tiene el poder de dominar la mente si no aprendemos a manejarla. Los estoicos sabían que, para mantener la claridad en medio de la tormenta, era necesario un entrenamiento constante. No bastaba con entender la tristeza, había que disciplinarla. Musonio Rufo decía que, así como un atleta entrena su cuerpo, el sabio entrena su mente para que no lo gobiernen las emociones. La tristeza no se combate con simple voluntad, sino con hábitos mentales que refuercen la estabilidad interior. Un estoico no espera a que el dolor lo golpee para reaccionar. Se prepara cada día, fortaleciendo su carácter, templando su espíritu. Séneca aconsejaba anticiparse al sufrimiento. Es un error sorprenderse de que la vida sea difícil. Prepárate para ello y nada te tomará por sorpresa. No significa vivir con miedo, sino desarrollar una mentalidad que no se desplome ante la adversidad. La tristeza se vuelve más ligera cuando sabemos que podemos resistirla. La disciplina emocional no significa reprimir las emociones, sino dirigirlas. Significa reconocer la tristeza cuando llega, pero no permitir que paralice nuestras acciones. Marco Aurelio lo resumió con una sencilla reflexión: si algo está en tu control, actúa. Si no lo está, acepta y sigue adelante. No se trata de eliminar la tristeza, sino de entrenarnos para que nunca nos supere. Una mente disciplinada no se deja arrastrar por la emoción del momento. Sabe que todo pasa, y en esa certeza encuentra su fortaleza. Capítulo 8. La trampa del deseo y la liberación estoica. Buena parte de la tristeza nace de un mismo origen: el deseo insatisfecho. Queremos que las cosas sean diferentes, que las personas actúen de otra manera, que la vida nos conceda lo que anhelamos. Pero la realidad rara vez se ajusta a nuestras expectativas. Los estoicos comprendieron que el deseo descontrolado es una trampa, una fuente inagotable de sufrimiento. Epicteto lo expresó con claridad: no sufras por lo que no tienes. En cambio, regocíjate en lo que sí tienes y en lo que está en tu control. No significa conformarse con menos, sino dejar de encadenar la felicidad a lo inalcanzable. La tristeza a menudo proviene de la frustración por lo que creemos que nos falta, pero si ajustamos nuestra mirada, descubrimos que ya poseemos mucho más de lo que imaginamos. Marco Aurelio practicaba este ejercicio a diario. ¿Cuántas cosas deseas que en realidad no necesitas? Reflexionaba sobre lo efímero de todo y encontraba paz en la idea de que la felicidad no depende de circunstancias externas, sino de la forma en que interpretamos la vida. Séneca advertía que la mente humana tiende a enfocarse en lo perdido y a despreciar lo presente. Somos desdichados no por lo que nos falta, sino por la ceguera ante lo que tenemos. La tristeza se disipa cuando cambiamos la perspectiva, cuando dejamos de perseguir sombras y empezamos a valorar la luz que ya nos rodea. Liberarse del deseo no significa dejar de soñar, sino comprender que nada externo tiene el poder de determinar nuestra paz. Un estoico no sufre por lo que no tiene. Encuentra satisfacción en lo que es, en lo que puede controlar y en la libertad de no depender de nada para estar en paz consigo mismo. Capítulo 9.
La fortaleza en la aceptación de lo inevitable. La tristeza se agrava cuando nos resistimos a lo que no podemos cambiar. Nos aferramos a lo que fue, rechazamos lo que es y tememos lo que vendrá. Pero los estoicos sabían que la lucha contra lo inevitable solo genera sufrimiento. En lugar de combatir la realidad, aprendieron a aceptarla con entereza. Epicteto lo dejó claro. No busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y encontrarás la paz. Estas palabras pueden parecer duras, pero encierran una verdad liberadora. No significa resignarse, sino soltar el peso de la resistencia inútil. Marco Aurelio, en medio de la guerra y la traición, escribió en sus meditaciones: todo lo que sucede, sucede como debe. Acepta lo que la naturaleza pone en tu camino y haz lo mejor con ello. No malgastaba su energía lamentándose por lo que escapaba de su control, sino que se enfocaba en lo que sí podía hacer, actuar con virtud, mantener la serenidad y seguir adelante. La aceptación no es debilidad, es fortaleza. Significa mirar la realidad de frente sin negación ni desesperación. La tristeza puede venir, pero si dejamos de luchar contra lo inevitable, su peso se reduce. Lo que fue, fue. Lo que es, es. Y dentro de esa verdad, el estoico encuentra su paz. Capítulo 10. El arte de transformar la tristeza en acción. La tristeza puede inmovilizarnos, nos hunde en la inacción, nos encierra en pensamientos repetitivos y nos convence de que no hay nada que hacer. Pero los estoicos no permitían que la emoción se convirtiera en un obstáculo. Para ellos, el antídoto contra la tristeza era actuar, canalizarla en algo útil, convertirla en fuerza. Séneca decía: la mejor venganza contra la adversidad es no parecerse a ella. No significa ignorar el dolor, sino usarlo como combustible. Si la tristeza nos hace sentir vacíos, llenemos ese vacío con acciones que nos fortalezcan. Si nos quita la energía, transformémosla en movimiento. Epicteto enseñaba que la mente tiene el poder de redirigir cualquier emoción. Cuando enfrentes dificultades, pregúntate: ¿qué puedo hacer con esto? Si la tristeza viene por la pérdida de algo, quizás sea una oportunidad para valorar lo que queda. Si surge de un fracaso, puede ser el momento de aprender y mejorar. Siempre hay una acción posible. Marco Aurelio aplicaba esta filosofía incluso en los peores momentos. No se detenía a lamentarse por lo que no podía cambiar. Actuaba. Lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Para él, cada obstáculo era una oportunidad de crecimiento. La tristeza no se disipa con pensamientos vacíos, sino con movimiento. Un estoico no se queda esperando a que el sentimiento pase. Lo toma, lo enfrenta y lo transforma en algo que lo haga más fuerte. En cada momento difícil hay una elección: permanecer en la tristeza o levantarse y seguir avanzando. Capítulo 11. El refugio en uno mismo. La autosuficiencia emocional. La tristeza suele intensificarse cuando buscamos alivio en el exterior. Esperamos que otros nos consuelen, que las circunstancias cambien, que algo externo venga a rescatarnos. Pero los estoicos comprendieron que la verdadera paz no depende de nada ni de nadie, sino de la fortaleza interior. Epicteto enseñaba: si buscas fuera de ti la felicidad, serás esclavo de lo que no controlas. Si la buscas dentro, siempre serás libre. La autosuficiencia emocional no significa aislamiento ni frialdad, sino la capacidad de sostenerse sin depender de factores externos. Cuando la tristeza llega, el estoico no se aferra a distracciones ni a personas para aliviarla. La enfrenta desde su propia solidez interna. Séneca advertía sobre el peligro de entregar el control de nuestras emociones a los demás. Quien deposita su alegría en manos ajenas
también ha dado su permiso para ser herido. Nadie puede evitar que la vida traiga dolor, pero sí podemos decidir que nuestro bienestar no esté atado a condiciones externas. Marco Aurelio encontraba refugio en su propia mente. En sus meditaciones escribía: encuentra tu fortaleza en tu interior, pues ahí está el único refugio que nadie puede arrebatarte. Practicaba el hábito de retirarse mentalmente en medio del caos, encontrando en su propio pensamiento un espacio de calma inquebrantable. La autosuficiencia emocional no significa vivir sin vínculos ni negar la importancia de los demás, sino entender que la tristeza no se cura con factores externos. Un estoico sabe que su mayor fortaleza no está en lo que le rodea, sino en la capacidad de gobernarse a sí mismo. Quien aprende a sostenerse solo nunca estará realmente perdido. Capítulo 12. La perspectiva estoica sobre el tiempo y la tristeza. La tristeza, en su mayoría, es una reacción al pasado o a un futuro incierto. Nos lamentamos por lo que ya no está, por lo que pudo haber sido, o nos preocupamos por lo que aún no ha llegado, temiendo que sea peor que el presente. Los estoicos, sin embargo, nos enseñan que la clave para superar la tristeza radica en vivir plenamente en el presente, con una perspectiva clara sobre el tiempo. Marco Aurelio reflexionaba sobre el tiempo con una profunda sabiduría. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un buen hombre debe ser. Sé uno. Este recordatorio nos habla de la urgencia de vivir el presente, de no dejarnos atrapar por los arrepentimientos del pasado ni por las ansiedades sobre el futuro. El sufrimiento generalmente proviene de estos dos extremos: recordar lo que se fue y temer lo que aún no llega. Sin embargo, el único tiempo que realmente poseemos es el ahora. Séneca, por su parte, advertía sobre cómo desperdiciamos nuestro tiempo, lo cual nos lleva a una tristeza profunda cuando nos damos cuenta de que lo hemos perdido sin aprovecharlo. El tiempo más perdido es el que pasamos lamentándonos y preocupándonos. Para los estoicos, el verdadero remedio contra la tristeza era tomar conciencia de la finitud del tiempo y usarlo sabiamente. Si nos enfocamos en lo que está en nuestras manos hoy, en lo que podemos hacer con el presente, la tristeza pierde su poder sobre nosotros. Epicteto también enfatizaba que el tiempo no debe ser desperdiciado en preocupaciones inútiles. No gastes tu energía lamentándote por lo que ya pasó. Lo que fue, ya fue. Ahora lo que importa es lo que puedes hacer con lo que tienes. Esta perspectiva estoica nos invita a hacer de cada momento una oportunidad de crecimiento, a liberar nuestra mente de los pesos del pasado y del futuro y a abrazar el presente con plena conciencia. En la práctica estoica, la tristeza se disipa cuando entendemos que el tiempo no vuelve y que lo único que realmente tenemos es el ahora. La vida es breve y cuanto más nos enfocamos en el presente, menos poder tiene sobre nosotros la melancolía de lo que ya se fue o el temor de lo que está por venir. Conclusión: la paz interior como respuesta a la tristeza. La tristeza es una de las emociones más universales, pero también una de las más poderosas. Nos recuerda nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad y la inevitabilidad del sufrimiento. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que, lejos de ser una amenaza, la tristeza puede ser una aliada, una herramienta para el crecimiento y la transformación personal. A través de la práctica de la razón, la disciplina emocional y la aceptación de lo inevitable, los estoicos nos invitan a ver la tristeza no como un obstáculo insuperable, sino como un camino hacia la serenidad. Aprender a reconocer su origen, a manejar nuestras respuestas emocionales y a enfocarnos en lo que está en nuestras manos es el camino para convertir el dolor en una lección, la tristeza en una oportunidad.
Al final, la verdadera paz interior no proviene de evitar el sufrimiento o de buscar consuelo en lo externo, sino de cultivar una mente estoica, capaz de enfrentar cualquier adversidad con dignidad y fortaleza. La felicidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de enfrentarlo con sabiduría. La tristeza no tiene que definirnos. Al abrazar su presencia con una mente entrenada en la filosofía estoica, podemos convertirla en un motor de acción, en una llamada al crecimiento y en una puerta hacia una vida más plena. Porque, como los grandes estoicos enseñaron, lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder a ello. Y, en la respuesta, siempre tenemos el poder de encontrar la paz.